presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en Nuevo Siglo TV, en este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Y hoy estamos con temas que son de gran atención para la opinión pública, temas que desde diciembre del 2008 se ubican en las encuestas mensuales de opinión pública al tope de las preocupaciones de los uruguayos. Estamos hablando de la seguridad pública, estamos hablando del tratamiento que reciben los adolescentes, los menores de edad que son infractores y que cumplen internación. Estamos hablando de uno de los temas que genera más inquietud en estos últimos días, en estas últimas semanas en la gente. Vamos a estar hablando sobre esos temas y sobre la aplicación de la justicia, sobre el Poder Judicial. También vamos a hablar inevitablemente de temas que se enlazan lo político con lo judicial y que han estado en el tapete en los últimos días, con una de las autoridades del Poder Judicial, uno de los ministros de la Suprema Corte, aquí en Claves Políticas más adelante. Pero ahora vamos a comenzar con Jorge Yurov. Fue integrante del Ministerio del Interior, una autoridad importante del Ministerio del Interior al comienzo del gobierno de Tabaré Vázquez, en los primeros años, y ha estado a cargo hasta hace pocos días lo que se conoce como el CEMEGI, que es la dependencia que se encarga de la internación de los adolescentes infractores, ahí donde está ese corazón de problemas que han generado, como decíamos, preocupación en estas últimas semanas. Jorge Yurov, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario. Gracias. Para nosotros es un gusto y vamos a aprovechar lo que ha sido su experiencia ahí para entender un poco más este fenómeno. ¿Cómo no? Una experiencia que lo marcó seguramente. Sí, es una experiencia que marca, ¿no? Nosotros veníamos del Ministerio del Interior, que es el tema de la seguridad pública, y el tema carcelario, que estaba tocado en forma tangencial en el Ministerio, pero en lo que respecta a nosotros. Acá es el eje y además son menores. Vamos a concentrarnos en pocos minutos ahora en lo que es el CEMEGI, que es la sigla, el acrónimo que habla de esta dependencia. Pero vamos a darle marco a esto, ¿no? Porque no está alejado de lo que es la realidad. Y usted estuvo en el Ministerio del Interior viendo desde una óptica más amplia. El tema de la seguridad preocupa mucho y es muy problemático el abarcarlo de las autoridades. Sí, es lógico. Es uno de los temas de la agenda política y de la agenda ciudadana, porque es una de las mayores preocupaciones de la gente, ¿no? Así lo marcan las encuestas y el estar en la calle con la gente. Yo creo que una de las cosas que hay que entender es que ha cambiado la naturaleza del delito en general, ¿verdad? Ya desde hace un tiempo se notan fenómenos que ahora ya no son tan nuevos, pero que sí lo eran, en lo que respecta a adultos, sobre todo la droga, el tráfico de drogas, la aparición de cárteles que son más organizados. Se ve a veces la acción de lo que era la Brigada Antidrogas, ¿verdad? De lo que es la Dirección General de Drogas. Y una serie de fenómenos nuevos. En el tema de menores, a veces lo que se ve es el involucramiento de menores con adultos. No de todos, pero sí de algunos que ya actúan de consumo con determinados adultos. Para aprovechar que el delito sea cometido por el menor. Claro, para aprovechar que el delito sea cometido por el menor o que se le atribuya al menor porque va a tener muchas menos penas, en fin, porque va a tener una serie de, entre comillas, digamos, ventajas con respecto a lo que sería su juzgamiento como adulto. No son todos, ¿verdad? Eso es un margen pequeño aún dentro de los chicos infractores, pero bueno, existe. Y es cuando pasan esos fenómenos que cambian la naturaleza, porque en definitiva, sea el Ministerio del Interior, sea el Ministerio de Defensa, sea el INAU, sea cual sea, son herramientas para combatir determinados problemas. Cuando cambia el fenómeno, entonces tiene que readecuarse la herramienta. Claro. Eso es lo que se llama rediseñar, ¿no? En el Ministerio del Interior hablábamos de rediseñar la operativa de la política de seguridad.
Claro. La política de seguridad y las herramientas que la cumplen. Claro. Porque no la herramienta tal como está sirve para cualquier caso, ¿no? Hay que pensar a la inversa, ¿cuál es el problema que debo solucionar? O como se diría en términos de defensa, ¿cuál es la amenaza? O cuál es, en términos de seguridad, el problema. Y entonces tengo que ver cómo yo readecuo la herramienta. Y voy a poner énfasis en readecuar, porque a veces se puede crear, pero en la enorme mayoría de las veces hay que contar con la estructura que se tiene, que es la que hay. Claro. En este caso estamos hablando justamente, ahora que se habla de crear un instituto de responsabilidad penal adolescente, claro. No sé si ese es el nombre o cómo sí, quedará. Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. En realidad es lo que estamos hablando de lo que era ahora lo que usted estaba dirigiendo. Claro, claro. CEMEGI en realidad es, diría yo, no quiero usar la palabra departamentos, pero bueno, a fin de simplificar, es una división, es una parte del INAU que se ocupa de los menores infractores, ¿no? El INAU, desde su formación, se ocupó de dos grandes áreas, que ya es conocido a esta altura. Claro. El amparo, que son los chicos que por cualquier circunstancia no tienen familia, han tenido problemas con sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. Y la parte de la minoría infractora, ¿no? Es en ese contexto que hacia mediados del siglo pasado, pasándolo, se crea la parte de la colonia Berro, etcétera, etcétera. Y para determinadas formas, para determinados chicos, para determinada forma en la cual esos chicos infringían la ley. Hoy esas formas cambiaron, pero las estructuras, CEMEGI dentro del INAU quedó, no digo incambiado, pero bueno, la estructura básica quedó como estaba. Claro. ¿No? Digo, cuando decimos que usted estaba al frente es porque a raíz del episodio del adolescente conocido como, sí, como el talibán. Sí, el talibán, talibán, ¿no? Sí. Es el apodo por el cual se le conoce. Sí, sí. Usted ya no está más en el cargo. No, yo ya no estoy más en el cargo. Pero lo que vale acá es la experiencia, que además estaba desde el 2009. Desde el 2009, desde octubre del 2009, unos 6 meses antes de la elección. Entonces decimos, cambió el contexto de seguridad y se precisa adecuar las herramientas. Y ahora se está discutiendo y es importante conocer la realidad adentro. Uno dice, la gente se preocupa y dice, ¿por qué se fugan? ¿No? Y seguramente es mucho más complejo la realidad de por qué se fugan, ¿no? ¿Cómo es la vida adentro? ¿Cómo tenemos esos... La fuga es una consecuencia. Entendámonos. Hay que explicar algunas cosas que ya son un poco tediosas, pero bueno, CEMEGI no maneja presupuesto, por ejemplo. Los funcionarios de CEMEGI no son de CEMEGI, son del INAU. En realidad es el INAU que se encarga de 60 y pico de mil de chicos largos, 65.000 de amparo aproximadamente, y no llegan a 1.000 todos los menores infractores. Y sin embargo, el INAU todo el mundo lo conoce más por los chicos infractores, claro, que por los otros 65.000. Claro. Lo que pasa es que el problema que preocupa a la gente... Que obviamente son los que dan problema y son los que inciden, en cierta forma. ¿Cuánto es la población adolescente que genera preocupación? Mire, hoy no tengo la cifra exacta, pero debe haber alrededor de 370 internos, más otro tanto que debe haber en medidas no privativas de libertad. Yo creo que cuanto mucho debemos estar hablando de un universo de entre 700 y 1.000, 800, 1.000 chicos. ¿La vida adentro para ellos es dura o no? Sí, la vida adentro para ellos... Más allá de la reclusión, no sé, que dura por sí misma. Claro, ya en principio es la reclusión, ¿no? Hay un determinado régimen de reclusión. Que también sufre lo que estábamos hablando, falta de espacio, falta de lugar y sobre todo falta de conceptualización en cuanto a las clasificaciones, diríamos, en cómo los chicos deben estar divididos. Yo creo que, lo había dicho antes y yo lo mantengo, el objetivo es la rehabilitación. Porque el problema de seguridad es un aspecto, ¿verdad? De ese aspecto en parte se ocupa el Ministerio del Interior, no nos ocupamos nosotros. No nos ocupábamos nosotros, claro. No es el INAU el que va a eso. El problema es cuando el chico es aprendido, que el símil con los mayores es la prisionización. Claro. ¿No? Entonces, cuando es aprendido, entonces sí va al INAU. Y ahí el tema de seguridad es uno, pero también hay que pensar que en algún momento ese chico va a salir. Vuelve a la sociedad. Y vuelve a la sociedad, porque no va a estar indefinidamente, igual que los adultos, indefinidamente en prisión, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Ese es el... Bueno. Sobre eso vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar cuáles son las posibilidades de rehabilitación en este contexto y qué se precisa cambiar para que esto pueda funcionar. En el doble sentido, en que si tienen que cumplir una reclusión, la cumplen y no se fuguen, y por otro lado, que estando adentro puedan rehabilitarse.
Hay una cuestión fundamental. Yo creo que ahora se ha llegado a cierto equilibrio conceptual, ¿no? Y se terminaron con las falsas oposiciones entre la seguridad y la rehabilitación. Si no hay un marco adecuado de seguridad, no puede haber rehabilitación. Basar todo en la seguridad es un error, porque uno puede tender a olvidarse de la otra parte, ¿no? Pero la seguridad tiene que estar. Y lo primero es que no haya fugas, ¿no? Porque si se fugan no se pueden rehabilitar. Está bien. Vamos a hablar de eso. Estamos en Claves Políticas aquí en Nuevo Siglo TV. Una breve pausa y ya volvemos.